En esta mañana quiero invitarles a estudiar el libro de Jeremías, específicamente en un capítulo. Y Jeremías se escribió, o esta parte de Jeremías se escribió en la época del rey Joacim. Joacim, este nombre significa Yahvé levanta o Yahvé establece. Y se cree que reinó entre los años 609 al 598 antes de Cristo. 11 años de reinado de este hombre. Y vamos a centrar nuestro estudio en esta mañana en el capítulo 36. Pero antes de leer en el capítulo 36, quiero leer con ustedes en el capítulo 26, versículos 20 al 23, para ver algo que hizo este hombre, este rey. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim, y todos sus grandes, y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual, Urías tuvo temor y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a Elnatán, hijo de Acbor, y a otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo. Un profeta que se levantó y hablaba conforme a las palabras de Jeremías. Ahora el rey Joacim ordena matarle, pero el hombre oye a Egipto, y sin embargo desde allá, desde Egipto, manda a buscarle, lo trae, y de todas maneras le quita la vida a este profeta. Sin duda este rey no era un hombre de Dios. No era un hombre que escuchaba la palabra de Dios. Ahora quiero invitarles entonces, teniendo este antecedente de la actitud de este hombre, quiero invitarles a leer en el capítulo 36 y vamos a notar la orden que da el Señor a Jeremías. Vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y escribió Baruc de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Dios ordena a Jeremías escribir un libro, palabras contra Israel, contra Judá y contra las naciones. Y Jeremías utiliza un secretario, a Baruc, para escribir las palabras que Dios había ordenado. El nombre Baruc significa bendito, o también puede ser traducido como bendecido. Bonito nombre, ¿verdad? Bendito o bendecido. Saber que nosotros somos benditos o bendecidos del Señor. Y bueno, Baruc escribe el libro o el rollo y ahora va y lo lee en el templo. Versículo 5. Después mandó Jeremías a Baruc diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová,
Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Baruc va y lee el rollo en el templo. Así que todos escucharon el mensaje que el Señor había mandado a través de Jeremías. Era una advertencia de parte de Dios. Y mucha gente hoy no escucha las advertencias de Dios. Y aún nosotros no escuchamos a veces las advertencias de Dios. Y bueno, el mensaje llega a oídos de los principales del palacio. Entre los versículos 12 al 14, vamos a ver que estas personas mandan a buscar a Baruc. Descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes de Jeudí, hijo de Natanías, hijo de Selamaías, hijo de Cusi, para que dijesen a Baruc: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo. Y ven, y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo de en su mano y vino a ellos. Y le dijeron: siéntate, ahora léelo a nosotros. Y se los leyó Baruc. Los principales mandan a buscar a Baruc. Ven acá, léenos tú lo que leíste de este rollo. Y él les lee. El versículo 19, fíjense lo que dice. Sabiendo el antecedente de que el rey había ordenado matar a un profeta, y que ese profeta aún se fue huyendo a Egipto, y de allá le mandó a buscar, le mandó a traer. Ahora, ¿qué hacen estos líderes? Versículo 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruc: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Escóndete, huye por tu vida, tú y Jeremías. Ahora ellos le dan el informe al rey. Y el rey, en el versículo 21, dice la Biblia que mandó a buscar ese rollo. Y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jeudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. No eran palabras agradables para lo que el rey quería escuchar. Hoy la gente quiere escuchar palabras agradables, palabras de prosperidad. Yo recuerdo que estando en la iglesia, llegó una señora. Y esa señora llegó porque hacía exactamente un año atrás había ido a la iglesia a pedir oración por un trabajo. Y ella misma nos dijo en la clase, en el repaso de escuela sabática: yo vine hace un año aquí a pedir oración para que Dios me diera un empleo. Y esa misma semana, ese lunes, comencé a trabajar. Y vine para darle gracias a Dios, pero no vuelvo más aquí. ¿Y por qué? Porque yo quería escuchar lo que he escuchado en otras iglesias, que me hablen de prosperidad, que me hablen que Dios va a bendecir mi negocio. Pero ustedes aquí me están hablando de perdón y arrepentimiento. Y yo no quería escuchar eso. Yo quería escuchar que ustedes me dijeran que Dios va a bendecir mi hogar, mi familia, mi trabajo.
no vuelvo más. Hermano, y esta señora no volvió más, es cierto. Era lo que ella quería escuchar, palabras de prosperidad. Pero no era el mensaje que el Señor tenía para el rey Joacim en este momento. Versículo 23, vamos a ver qué hace el rey. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, los rasgó el rey con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. ¿Qué hizo el rey? Quemó el rollo. Bueno, si nosotros leemos los versículos 27 y 28, el Señor nuevamente ordena a Jeremías escribir. Y Jeremías vuelve a dictar nuevamente el rollo a Baruc. Y Baruc lo escribe nuevamente. Pero así como Joacim, enemigo de la palabra de Dios, hoy mis hermanas y mis hermanos se han levantado muchos enemigos en contra de la palabra de Dios, en contra de la Biblia. Y la Biblia hoy es tomada por muchos como objeto de burlas, como objeto de chistes. A la Biblia hoy se le ha ridicularizado, se la ha puesto en ridículo. Pero también la Biblia ha sido mal tomada para cometer cualquier cantidad de atrocidades. Y de esta manera dañar o afrentar contra la palabra de Dios. A la Biblia, mis hermanas y mis hermanos, hoy se le desmerita su credibilidad de diversas formas. Y nosotros recordamos el atentado que se hizo contra la Biblia durante la época de la Revolución Francesa. Se abolió el culto a Dios. Se quemaron las Biblias en la plaza principal de París. Y todo lo que tenía que ver con religión era objeto de burlas. Pero recuerdo también que leí hace algún tiempo que se negó en el Congreso allí, en la Asamblea Plena, se negó la existencia de Dios. Y se estableció, no hay Dios. Hoy la Biblia es ridicularizada. Hoy la Biblia es atacada, así como lo hizo el rey Joacim. Y muchas veces los enemigos de Dios y de la palabra de Dios, de la Biblia, buscan en la Biblia la forma de restar credibilidad a ella, diciendo, la Biblia se contradice. Mis hermanos, no es que la Biblia se contradiga, es que hay textos que deben entenderse conforme al contexto. Por ejemplo, Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero en otro pasaje Jesús dice que Él vino a traer disensión entre padre e hijo. Por ejemplo, hay textos donde dice la ley quedó abolida, pero hay textos que dicen que la ley no está abolida. Y tomando los textos de su contexto, hacen parecer que la Biblia se contradice. Y aún algunos le han restado importancia a la Biblia, diciendo la Biblia tiene cosas que no fueron inspiradas o escritos agregados. Y quiero leer con ustedes en esta mañana en el primer libro del apóstol Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno.
Este texto, que aparentemente está a favor de la creencia de la Trinidad, es un texto agregado. No es un texto que nosotros sabemos que no está en los escritos originales de la palabra de Dios. Pero ¿cómo llegó ese texto allí a la versión Reina Valera, la Biblia más popular o más conocida en el mundo cristiano? Bueno, recordemos que estaban los escribas, los que se encargaban de transcribir las escrituras a mano en aquel tiempo, cuando no había una imprenta. Y algunos escribas habían pasado los escritos hebreos y griegos al latín, lo que se conoce como el Texto Receptus. Y Erasmo de Rotterdam quiso terminar de transcribir la Biblia al latín. Recopiló el trabajo que ya habían hecho otros y ahora termina esta labor. Y él publica su Biblia. Pero un monje franciscano se acercó a él y le engañó. Un monje franciscano se acerca y le dice: Erasmo, tu Biblia está incompleta, porque mira, le falta este texto. Y era un engaño. Supuestamente manuscritos griegos que daban veracidad de este pasaje. Y Erasmo de Rotterdam entonces hace una segunda versión, ahora publicándola con este texto. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Y 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Nuestra Biblia Reina Valera es una Biblia no directamente traducida del griego, el hebreo y el arameo. Nuestra Biblia Reina Valera 1960 es una Biblia traducida del latín. Y como es una Biblia traducida del latín, bueno, al pasarla a nuestro idioma español o castellano, trae ese mismo error o ese texto agregado. Erasmo de Rotterdam se cree que en su Biblia, en su segunda versión, hizo la salvedad de que había publicado este texto porque un monje franciscano le había indicado manuscritos antiguos. Pero las sociedades bíblicas, al investigar, encontraron que no, este texto no aparece en los manuscritos más antiguos. Y se estableció, por lo tanto, que sin duda era un texto agregado, aunque ya el daño estaba hecho. Fue un ataque para dañar la credibilidad de las escrituras. Aunque quizás tuvo buenas intenciones de tener un texto en favor de la creencia de la Trinidad, pero no. Fue un texto agregado. Y esto le quita para muchos credibilidad a las escrituras. En la Biblia, mis hermanas y mis hermanos, hay palabras que están mal traducidas. O hay palabras que de pronto, al estar nosotros en nuestro idioma castellano y no tener los mismos recursos bíblicos e idiomáticos de los idiomas hebreo y griego, pues hay palabras que de pronto, para explicar mejor el pasaje o una frase, están allí. Por ejemplo, una palabra agregada. Nosotros vamos al libro de primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, donde dice el apóstol Pablo que si alguno habla en lengua extraña,
Hermano, la palabra extraña no está en los manuscritos originales. Los primeros cristianos no hablaban lenguas extrañas como hacen muchas iglesias pentecostalizadas hoy. No hay lenguas extrañas. La expresión glosa significa idioma o lengua, y hacía referencia a una lengua o a un idioma conocido, y no a un irra o la kiersa, blajasa, malaja. No hacía referencia a una lengua extraña o desconocida. Esa palabra está de más. Y hay un texto, mis hermanas y mis hermanos, que a nosotros nos gusta mucho, donde Jesús dice: esta generación no sale sino con oración y ayuno. Lamentablemente tengo que decirte, mi hermana, mi hermano, que la expresión ayuno no está en los escritos originales, como indicando esta generación solamente sale con oración. La expresión ayuno no me parece en manuscritos originales. Ahora, esto no le quita o le resta importancia al ayuno, pero son palabras utilizadas por los traductores queriendo ayudar, pero que lamentablemente afectan un poco la verdad de las escrituras. Y hay un texto que aparece en el libro de San Juan, en el capítulo 7, versículo 53 en adelante, donde Jesús habla con una mujer adúltera. Ahí traen una mujer adúltera y le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? La habían traído porque era una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Muchos escritores, comentaristas, dicen: este pasaje no está en los manuscritos originales, y le restan importancia o le quitan inspiración al pasaje de la mujer que había sido sorprendida en adulterio y traída ante Jesús. Pero resulta que este pasaje sí está en muchos manuscritos griegos. Y esto lo dicen porque ningún padre de la Iglesia Católica hace un comentario sobre este pasaje. Pero para muchos teólogos, para muchos comentaristas bíblicos, este pasaje sí es inspirado y hace parte de la narración bíblica, porque coincide con todo lo expresado por Jesús. En algunos manuscritos sí está. Pero el enemigo busca atacar, hermanos, la credibilidad de las escrituras. El espíritu de profecía sí comenta y utiliza este pasaje, indicando sin duda alguna entonces que sí es un pasaje inspirado por el Señor. ¿Y qué decir, mis hermanas y mis hermanos, de los libros apócrifos? Hay Biblias que tienen 72 libros, mientras que otros 66. ¿A cuál le creo? En el siglo III antes de Cristo, recuerdan ustedes que el imperio griego fue dividido cuando muere Alejandro en los 4 grandes generales que quedaron: Lisímaco, Seleuco, Casandro y Ptolomeo. Bueno, Ptolomeo fue quien ordenó que se tradujeran las escrituras hebreas al idioma griego, y para ello buscó a 72 rabinos. A esta traducción se le conoce como la Septuaginta. Estos 72 rabinos decidieron incluir entre los escritos, los libros apócrifos o falsamente inspirados, eran libros históricos. En la escritura hebrea no eran libros sagrados, pero ellos decidieron traducirlos al griego. Y de allí que algunas Biblias traen entonces la traducción de los libros apócrifos
como Tobías, Macabeos, Judith, Eclesiástico, Baruch, Sabiduría. Pero siglos después, al investigar en las escrituras hebreas, ¿cómo así estos libros son considerados históricos, mas no libros inspirados? Las sociedades bíblicas entonces deciden quitar esos libros de allí, porque no son inspirados. Se les llama falsamente inspirados o apócrifos. Las sociedades bíblicas en las primeras traducciones sí los habían incluido. Luego decidieron quitarlos. Hoy los conservan solamente las traducciones o muchas traducciones católicas. Los libros apócrifos. Y ahora entonces surge una pregunta. ¿Qué lugar damos tú y yo a la Biblia en nuestras vidas? Saben que durante el tiempo de pandemia, en cierta ocasión, quise escuchar por YouTube lo que estaban predicando en directo desde otras iglesias. Y me conecté a escuchar el sermón de una iglesia en México. Y el predicador habló de los grupos pequeños, pero no hubo texto bíblico, no hubo lectura bíblica. Y habló mucho de los grupos pequeños, pero no hubo un solo texto bíblico en el sermón. Otro día entonces me conecté a escuchar una iglesia en Bogotá. Y predicó una mujer y habló del cuidado del ambiente, el cuidado del planeta. Pero no hubo lectura bíblica y no hubo un solo pasaje bíblico. ¿Qué estamos haciendo tú y yo con la Biblia? Saben que en las redes sociales nosotros encontramos muchas personas que comparten y envían textos bíblicos y comparten o reenvían las publicaciones con un mensaje bíblico. Pero me he encontrado gente que no lee la Biblia. Ni siquiera sacan tiempo para leerla y solamente reenvían y comparten. Y que ellos no saben nada de Biblia. Pero lamentablemente también me he dado cuenta de algo, o podemos extraer una lección, y es que hoy muchos predicadores nos hemos vuelto científicos bíblicos. ¿Cómo así? ¿Qué hace un científico? Un científico toma un objeto, lo lleva al laboratorio, lo estudia, lo investiga y establece una teoría. Y hoy muchos predicadores se han convertido en eso. No toman la Biblia como un objeto de alimento espiritual, sino como un objeto de estudio. Y ese ha sido uno de nuestros problemas, porque a veces estamos o podemos sacar tiempo para leer la Biblia, pero leemos una frase, leemos un texto y allí pensamos, aquí hay un sermón. Y nos dedicamos a escribir ese sermón y nos olvidamos de alimentarnos de la Biblia. Muchos hoy no nos estamos alimentando de las escrituras, sino que la estamos tomando como un objeto de estudio. Aquí nace un sermón y preparamos el sermón y tenemos nuestro sermón y listo para predicar el sermón de parte de Dios. Pero un momento, y tu alimento y mi alimento, nos estamos olvidando de esa parte, que primero debemos alimentarnos para luego ahora sí salir a predicar. No convirtamos las Sagradas Escrituras en un objeto de estudio.